buenos días, mis hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este hermoso día, domingo del Señor, vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra. En este día 20 de junio del 2020 vamos a reflexionar y ver qué es lo que nuestro Señor nos dice en su bendita y santa palabra en el día de hoy. En el día de hoy, que es domingo del día del Señor, día de ir a la Santa Misa a recibir ese pan vivo bajado del cielo, que es la santa y bendita Eucaristía. Pues bien, mis hermanos, vamos a reflexionar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios, tomada del Evangelio de San Marcos, del capítulo 4, del versículo 35 al 40. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: «¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, hoy en este hermoso día, que es día del Señor, día de ir a recibir esa sagrada Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo. En esta hermosa lectura que nuestro Señor nos regala hoy en este día, vamos a meditar un momento y reflexionar qué es el mensaje que nos quiere dar a cada uno de nosotros para poderlo poner en práctica y para poder tratar de comprender un momento en la reflexión qué es lo que nos dice. Vemos cómo nuestro Señor Jesús dice que al anochecer de ese día, Jesús le dice a sus discípulos: «Vámonos al otro lado del lago», ¿sí? Entonces dice, dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. También otras barcas lo acompañaban. Pero aquí en esta parte viene algo importante, algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta y meditar en esta hermosa lectura. Dice en el versículo 37, «En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua». Cayó una tormenta con un viento tan fuerte, ¿sí? Fíjense cómo Jesús iba con los discípulos, Jesús siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo aquel ser que tiene todo el tiempo el poder, yendo con ellos, yendo en la barca, y se desató una tormenta tan tremenda, tan fuerte, un viento fuerte, ¿sí? Dice que el agua de modo que se llenaba la barca se llenaba de agua. Pero Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás. Jesús duerme. Jesús estaba dormido, dice. Cuando estaba esta tempestad, esto tan fuerte, Jesús estaba dormido, apoyado sobre una almohada, y lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Fíjense, hermanos, en esta hermosa reflexión, cómo nuestro Señor Jesús deja que pasemos dificultades, que pasemos ese tipo de tempestades, que pasemos ese tipo de tormentas. Jesús no está alejado. Jesús está ahí. Cuando está la tormenta,
Él está ahí presente también con nosotros. Simplemente dice la palabra de Dios que Él está dormido. ¿Sí? Dice la palabra de Dios adelante. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Nos enseña la lectura que nosotros tenemos que clamar a nuestro Señor Jesús. Él está, ¿sí? Pero Él está esperando que nosotros clamemos a Él. En la angustia, en la dificultad, en los problemas, quiere que clamemos a Él. Él quiere que lo despertemos. Él quiere que le hablemos, ¿sí? Dice: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Aparte de todo esto, de que Jesús, aún en nuestras dificultades, en nuestras angustias, en nuestros problemas, Él está presente, Él está dormido esperando que clamemos. Nosotros tenemos que hablarle, gritarle: Señor, te necesitamos, Señor, estamos en una angustia, en un problema, necesitamos de ti. Dice que Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. Hermanos, cuando nosotros clamamos verdaderamente con el corazón a nuestro Señor Jesús, Él viene en nuestro auxilio. Él nunca nos deja solos, solo que Él espera que nosotros le hablemos. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Él? ¿Cuántas veces ya no hemos clamado a Él? ¿Cuántas veces ya no nos acordamos de Él? Por eso Él espera a que tú, a que yo volvamos a clamarle, volvamos a gritarle, volvamos a decirle: Señor, mira lo que estoy pasando, mira mi angustia, mira mi dificultad, ten compasión de mí. El Señor es fiel a su palabra. Dice que el que clama a Él, Él nos responderá. Y Él nos responderá, así como respondió a los discípulos cuando le gritaban que si no le importaba que se estuvieran hundiendo. Se levantó Jesús y calmó al viento, dio una orden y calmó al viento. Queda entender que hasta el viento lo escucha, ¿sí? Por eso, hermanos, para nosotros es importante confiar, creer en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en las dificultades, aún así en las buenas, clamar a Él, en las dificultades, clamar a Él, cuando lo tenemos todo, clamar a Él, cuando no tenemos nada, clamar a Él, darle las gracias a Él por todo. Porque en la tormenta, en las dificultades, es cuando Él más está. Incluso, mis hermanos, vemos en la lectura de Job, cómo dice Dios: entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. Incluso dice: el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. Hermanos, en las angustias, en los problemas que tengamos, Jesús, si tú clamas a Él, Él te responde. Por eso, mis hermanos, la reflexión de este día para cada uno de nosotros es confiar en Él. Que no nada más cuando tengamos problemas, clamemos a Él. En las buenas y en las malas, clamemos a nuestro Señor Jesús. Él está presente todo el tiempo con nosotros. Más en este día, que es día del Señor, vayamos, mis hermanos, a la Santa Misa. Si podemos recibir ese pan vivo bajado del cielo, donde Él mismo nos da esa vida y Él mismo nos enseña a clamar a Él, a confiar en Él, a tener esa perseverancia de creer. Así nos enseñan también los discípulos que tenemos que clamar a nuestro Señor Jesús para que Él venga a nuestro auxilio. Y nuestro Señor Jesús nos enseña a nosotros, ¿sí?, que nos hemos alejado, que debemos creer que Él está presente. Él calma, Él
calma, dice, hasta la tempestad. Una sola palabra y el Señor está contigo. Simplemente Él espera que clames a Él, que tengas fe y confianza en Él. Pues bien, mis hermanos, yo los dejo con esta reflexión y para que meditemos en este momento que vas a recibir la santa y bendita Eucaristía, depositar al Señor y dile: Señor, creo, pero aumenta mi fe para tener plena fe, plena fe y confianza en ti, Señor Jesús. ¿Sí? Pues bien, mis hermanos, una vez más, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.